El evento especial de Washington, D.C. viene a ustedes a través de la Coalición de Cristianos. Tenemos que empezar a hablar y ser la sal y la luz que hemos sido llamados a ser, porque somos uno de los países libres y tenemos que mantener nuestra voz si queremos la libertad. Hay grupos que no son cristianos y ellos tienen una influencia muy grande. No creo que el gobierno sepa mejor que yo lo que yo debo hacer con mi vida. Necesitamos que establecer la oración en nuestra escuela. Necesitamos amor, más compasión. Ahora hay una necesidad desesperante de que la iglesia influencie la cultura en lugar de ser influenciada por la cultura. Yo no voté y me decepciono de no haberlo hecho. Necesitamos que nuestras convicciones sean las que se escuchen. Yo voto en cada elección porque para mí el no votar es el escupir en las tumbas de los que murieron por darme libertad. Tenemos que tomar toda oportunidad para que las escrituras se escuchen. Creo que sí podemos regresar en esta nación. Necesitamos hacerlo, pero nosotros necesitamos hacer esa diferencia. Tengo que hacer algo al respecto. Si no lo hacemos, nada va a cambiar. Tenemos que tener voces hablando en contra de lo que está infiltrando nuestras libertades religiosas. Puede ser que no le interesa la política, pero a la política le interesa a usted. Bienvenidos a Me Comprometo 2014. La iglesia se levanta. Lila Rhodes, fundadora de Live Action, y Tony Perkins, presidente del Family Research Council. Buenas noches todos. Soy Tony Perkins, presidente del Family Research Council, y estoy aquí con Lila Rhodes, quien me acompaña, presidente de Live Action. Bienvenidos a esta presentación especial Me Comprometo 2014. Los siguientes 60 minutos van a escuchar muchos líderes nacionales y expertos como Frank Wolf, Matt Staver, Kristen Hawkins, el Dr. Rick Scarborough, el Dr. Garlow, David Barton, los hermanos Benham y otros. Y también van a haber varios estados que van a continuar por una segunda hora en una transmisión específica, pero si quieren reunirse, por favor, conéctense con su estado. Me Comprometo 2014. Tenemos menos de un mes de la elección que una vez más va a tener una influencia increíble en nuestra nación y va a tener consecuencias significativas para muchas de nuestras libertades fundamentales. Entonces, la meta de este domingo Me Comprometo no solo es lo que está en juego, sino que lo que podemos hacer para tener un impacto positivo en el resultado de esta elección. No importa dónde vivan, ya no es hora de estar haciéndonos a un lado. Tenemos este compromiso que vamos a hacer con este Me Comprometo 2014 para poder empezar a hacer lo correcto. Y como cristianos, este proceso inicia con la oración. Entonces, esta noche quisiera abrir, mientras que nos reunimos de casi todos los estados de los Estados Unidos en casas e iglesias de todos los Estados Unidos, como el domingo Me Comprometo, empezamos con una palabra de oración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe, nos use para poder ser parte de cambiar el curso de esta nación. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de reunirnos acá. Gracias por la tecnología que nos permite, como cuerpo de Cristo, estar conectados en cada estado a través de esta nación con un propósito único, y ese es glorificarte, siendo sal y luz que tú nos has llamado a hacer. Así es que, Señor, te pedimos una bendición sobre tu pueblo, que seamos sal, que seamos la luz en ese tiempo en que todo hay mucha más oscuridad. Úsanos para hacer una diferencia en donde estamos y lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Lila, hay tantas cosas tantas excusas, yo diría, que las personas usan para no votar. Sí, es cierto. Entonces, uno de las cosas que vamos a platicar es una de esas cosas que son malentendidos de por qué será que las personas piensan que no cuenta su propio voto. Y entonces ahí vamos a empezar. Las personas dicen, no cuenta mi voto porque voy a votar, no importa. Todo lo que tienen que ver es la historia en los libros, y pueden ver que hay elecciones que solo un puño de votos fueron los que lo determinaron, y aún en la última década y media, en el año 2000, simplemente cuando la elección para presidente en la Florida fueron menos de 600 los votos. ¿Se acuerdan del término hanging chad? Sucede. Entonces tenemos que hacer la diferencia al votar. Y el poder de esta noche es que vamos a reunirnos todos juntos
recordándonos de que solo nuestro voto sí cuenta, pero no solo eso, sino que tenemos que animarle a otros también a hacerlo. Entonces, no solo nuestro voto, sino 2 otros cristianos que se unen a nosotros y así se multiplica. En el sitio web van a escuchar mucho porque se llama 123vote.com, 123vote.com. Ahí mismo pueden tomar el compromiso, el voto de ir a votar en la elección del 4 de noviembre. Y para muchos cristianos, otra cosa que tenemos que hablar con respecto a oración, puede ser que pensemos que al orar, ahí termina nuestro compromiso. Tenemos un estudio bíblico, vamos a la iglesia y eso es importante, pero con esta elección que viene, también es importante recordarnos de que nuestro voto tiene que ser lo que nos activa como cristianos y tenemos que tomar acción como cristianos y por eso es que es importante que en este 4 de noviembre hagamos ese compromiso para votar. Una vez más, el sitio web 123vote.com, tome el compromiso. La libertad de religión es el fundamento para todo lo que nos importa. Esta noche vamos a hablar de un montón de cuestiones con respecto a vida, matrimonio, familia, libertades económicas. Todas estas cosas dependen de la libertad de religión y la libertad de religión está bajo ataque como nunca antes. En uno de los congresos de valores, nos reunimos con Miriam Ibrahim y estuvimos en una cena y la honramos. Me senté con el congresista Frank Wolf de Virginia y hablamos de la persecución de los cristianos y quiero que vean esta entrevista que hice con el congresista Wolf. Congresista Wolf, ¿qué tan significativa es la cuestión de la persecución religiosa en el extranjero? Creo que la persecución de las personas de fe es a un nivel más alto que nunca antes. Vean, Irán, Siria, Vietnam, está expandiéndose alrededor del mundo y el mundo nos ve. Vea al pueblo de la China. Los cristianos de la China creen que siempre abogaremos por ellos y se sienten un poco confusos cuando esta administración no lo hace. ¿Existe una relación directa entre nuestro silencio en el extranjero y lo que sucede en casa? Lo hay. Estamos perdiendo, creo, nuestra libertad de religión acá y nosotros en la iglesia somos parcialmente responsables. Los cristianos fueron los que ganaron contra la marginación, contra la esclavitud, son los que alimentan a los pobres y hambrientos, quienes van a las prisiones, así que tenemos que abogar más por ello. Pero creo que parte de esto es nuestra propia falta. Como iglesia estamos en silencio. Raras veces escuchamos que la iglesia es quien aboga. El Papa ha sido muy bueno en esto, un par de otras personas prominentes, pero en general la iglesia tiene un poco de temor de hablar. Los pastores tienen miedo. Casi hemos permitido que la oposición defina el argumento. Los cristianos necesitan inscribirse, obviamente, para votar. Necesitan votar, pero necesitan votar por personas en base a esta cuestión. Votar por candidatos que estén en defensa de la libertad de religión y que apoyen a la iglesia que enfrenta persecución. Es uno de los problemas principales. Bonhoeffer dijo, se habla al no hablar. En esto se fundó los Estados Unidos, la libertad de religión. Necesitamos más Bonhoeffers, más Martin Luther Kings. Francamente, algunos de la iglesia tendrán que ser encarcelados y eso despertaría a los Estados Unidos literalmente si arrestaran a un cardenal, arrestaran a un obispo o un pastor prominente. Congresista Wolf, si lo escucho adecuadamente, hago un resumen. Si estamos refiriéndonos a los cristianos de todo Norteamérica, ya es hora de que tengamos valor de actuar. Ya es hora. Francamente, estamos empezando a perder nuestra libertad acá. El cardenal George, el cardenal de Chicago, hizo este comentario. Él espera morir en su cama. Quien le proceda morirá en la prisión y quien le proceda morirá como mártir. Estamos perdiendo nuestras libertades, así es que pienso que los cristianos, personas de toda denominación, de toda fe, debemos unirnos. La libertad de religión debe ser el tema dominante que debemos impulsar. ¿Cuál es el papel del Congreso de la libertad de religión? En este momento no esperen que el gobierno, es decir, el Congreso, tome la iniciativa en este tema si no están escuchando de la iglesia desde afuera. Este Congreso no hará nada. Los miembros regulares del Congreso responden a las llamadas telefónicas. Si cada iglesia fuera a adoptar un preso de conciencia, si cada iglesia de cada distrito del Congreso adoptara un pastor como el pastor Abedini, podrían orar, podrían escribir, pero si un grupo de iglesias de distintas denominaciones variadas, cuando el congresista vaya a su casa, a su distrito, se reúnen con él y le digan, este es uno de los temas en que queremos que participe, entonces el miembro lo hará. Por último, tiene que hacerse de una manera bipartidaria.
Es un mensaje muy importante del congresista Wolf. No podemos perder esa conexión entre la persecución que aumenta en los cristianos afuera, alrededor, y la hostilidad y la intolerancia del cristianismo aquí en casa. Si nosotros como cristianos en los Estados Unidos estamos silenciosos enfrentando la oposición, los cristianos en otros países morirán. El defender nuestra libertad de religión acá es clave, tomando esa defensa en mente mientras que votamos, y votamos como cristianos, no solo para los que están allá en otros países, sino que también aquí en nuestro país, porque nuestra libertad de religión está en peligro. También estamos hablando de derechos humanos. Como personas de fe, nos preocupa la vida, y cuando estamos votando y viviendo nuestra fe, respetando la dignidad de cada humano, eso es lo primero. Primero, la vida humana, porque es un regalo que Dios nos ha dado, que es la vida. Entonces, estoy emocionada de que el primer segmento, estamos ya hablando de la libertad de religión. Ahora estamos hablando de los derechos de libertad humana. Entonces, vamos a reunirnos con Kristen Hawkins, que es la presidente de Students for Life aquí en los Estados Unidos, va a hablar de la importancia a nivel de votos y este movimiento. Gracias por reunirte con nosotros. Gracias por estar aquí. Recientemente, Kristen, me olvido dónde estaba, pero estaba yo hablando con algunos de los estudiantes. Creo que estaba en Phoenix y habían unos estudiantes allá de una de las universidades y eran parte de Students for Life. Pero antes de iniciar y antes de hablar de vida y todo eso, ¿por qué te involucraste tanto en esta situación? Yo empecé a involucrarme hace un par de años nada más. Bueno, tenía 15 años con una investigación de vida. Y esa fue una investigación de embarazos. Y yo siempre sabía que era pro vida, pero no entendía de la situación hasta que entré a ese centro de embarazos y vi el dolor de esas mujeres que estaban llegando desesperadas necesitando ayuda. Entonces empecé en high school y en la universidad también a ser parte de ese proceso. Tiene que haber una manera de lograrlo porque tenemos esta generación que está siendo la que están enfocándose para que ellos no piensen que sean de pro vida. Entonces ahora yo veo hacia atrás y lo que me gustaría hacer distinto es enseñarles a otros estudiantes cómo guiar a otros. Ahora, quiero que Laila se involucre también. Voy a preguntarle un par de cosas porque Live Action se inició también similarmente en high school. De hecho, estabas más jovencita aún y ustedes son un par de jovencitas que son de las mujeres claves porque ustedes se han encargado de devastar a Planned Parenthood. ¿Y qué fue lo que les agarró? ¿Qué fue lo que logró? A los 15 inicié yo Live Action, pero aún antes, cuando uno es joven, no importa quién sea, si nos estamos dando cuenta que estamos perdiendo más de 1 millón de niños a los abortos violentos y esa industria dirigida por Planned Parenthood, la mitad de lo que ellos reciben de ingresos es a nivel de impuestos y estamos hablando de el dolor que le causa a las mujeres. Y yo tuve un encuentro con el aborto cuando era muy joven y yo dije, tengo que tomar acción, no me puedo quedar callada. Y en realidad es un movimiento donde una persona dice, voy a tomar un solo paso y decir entre amigos y amigas en San José, California, ¿qué vamos a hacer al respecto? No me acuerdo hace cuántos años ya, 11 años, y ahora es un movimiento nacional e internacional. Live Action tiene una presencia en los medios sociales y es emocionante ver, yo sé que también el movimiento tuyo, ver a los jovencitos y jovencitas en sus campuses, en sus comunidades, involucrándose, porque todos lo logramos. 1973 fue cuando ese fallo de la Corte de Roe v. Wade fue donde empezaron a recibir los que son pro vida, a sentirse rechazados y marginados, y en realidad eran mujeres. Cuéntenos, ¿qué es lo que usted ve en este país? Bueno, trabajamos con 832 grupos en Norteamérica y es increíble porque estamos haciendo todos estos diálogos, hablando de Planned Parenthood, de violaciones, de violencia, de aborto, y es cosas de provida. Y los estudiantes vienen y están de acuerdo con nosotros porque entienden que el aborto es violento y es una violación de los derechos humanos fundamentales. Y en realidad en eso se basa esa situación.
deberíamos preocuparnos. Por eso es que todas las iglesias deberían orar sin cesar y tomar acción, porque en Mateo se mencionó. Somos la luz, dijo Jesús. Si entramos en una habitación, la oscuridad huye al entrar. Y lo que estamos haciendo es hablar la verdad y es lo que debemos hacer como cristianos. Laila, hemos visto también el éxito desde a nivel público, de política pública. Y al votar tenemos que considerar esta situación. Sí, tiene mucho que ver porque nuestro voto es significativo. Tenemos que ser pro vida al 100%. Y como tenemos que elegir líderes que están de acuerdo con eso. Y en los últimos 5 años, a pesar del clima duro político, hemos visto las legislaciones pro vida aumentar porque las personas jóvenes, mujeres de fe, estamos hablando de amas de casa que están involucrándose en los medios sociales de comunicación y diciendo, podemos terminar con este aborto en nuestra vida. Parte de eso es a nivel de oración, parte de eso es a nivel político y lo que hacemos diariamente en nuestra comunidad activamente. Es emocionante ver. ¿Y qué piensas tú de la diferencia que estamos logrando? Creo que esa es una generación que quiere ver que ya no exista el aborto en nuestra generación. Y tenemos muchas personas dedicadas, jóvenes, estudiantes que están de pro vida y siendo activos a nivel de la nación y estamos ganando y ese es el momento apropiado para que la iglesia se levante. Así es que gracias por estar haciendo esta organización, esta coalición que estamos retando a los cristianos a ser pro vida. Gracias. De hecho, tenemos otro dúo dinámico, los hermanos Benham. Puede ser que ustedes los reconocen porque la primavera pasada fueron despedidos por sus valores bíblicos con respecto al matrimonio. Pero de hecho, ellos habían planeado protagonizar un programa en HGTV que se llamaba Flip It Forward este mes, en donde ellos iban a ayudar a familias a comprar hogares o casas que en realidad no hubieran podido conseguir de otra manera. Y recientemente estuve con ellos platicando con Jason y David y aquí está la historia. Quiero que escuchen porque es impresionante. Este otoño, el canal de televisión Home and Garden tenía programado el debut de Flip It Forward, un programa protagonizado por los gemelos Jason y David Benham, que tenían casas que necesitaban reparación y las convertían en casas de sueños. Pero después de que un blog izquierdista destacó unos comentarios que ellos hicieron contra matrimonios homosexuales y de provida, incluyendo una reunión que ellos organizaron, los activistas liberales demandaron que se cancelara el programa y lo lograron, eliminando el programa de su programación de otoño. Así es que cuéntenme qué está detrás de todo esto. Pues David y yo decimos que primero que todo esta es una batalla espiritual. Desde el inicio había habido una guerra en el cielo y ahora se manifiesta aquí en la tierra. Vemos la lucha entre el bien y el mal, luz, oscuridad, verdad y las mentiras. Si no lo admitimos y vemos a ISIS y lo que sucede en el Medio Oriente, tenemos nuestra cabeza enterrada bajo una piedra, es decir, negamos la realidad. Pero lo que sucede con espadas en el Medio Oriente, Norteamérica está sucediendo con el silencio. Esa misma agenda en forma de silencio. Ese es el arma dirigida hacia Jason y a mí. Es una máquina muy bien orquestada, muy bien aceitada en contra nuestra. Usted puede tener creencias en lo que usted quiera, pero no puede decirlo en voz alta. Si usted divulga opiniones bíblicas específicamente acerca del matrimonio entre un hombre y una mujer y del que los niños por nacer son seres humanos, si usted divulga esas creencias, será dirigidos hacia usted. Cuando todo eso fue evidente, cuenten lo que pasó cuando vieron su futuro en televisión y tuvieron que tomar una decisión. Cuéntenme, cuando Jason y yo estábamos sentados para cenar con HGTV la semana que nos despidieron con el ejecutivo de la televisión, nos pidieron específicamente que dejáramos de tuitear acerca de temas controversiales y dijimos, simplemente estamos hablando las escrituras. No estamos siendo odiosos y dijeron que no lo éramos, pero luego Jason nos dijo, podemos leer 1 Corintios 6, 9 al 11 sin añadir nuestra opinión a ella, estaría bien. Oímos una gran pausa y hasta grillos. Allí dijimos, tenemos que tomar una decisión y créeme, Tony, si no lo hubiéramos vivido nosotros mismos, no le creeríamos si nos dijera. Simultáneamente, ambos sentimos
valentía en líquido que nos dio agallas. Estamos hartos de que se nos pregunte por qué creemos de la manera en que creemos, porque esta era la 6ª o 7ª vez que nos habían hablado de este tema y ambos estábamos así como que ya basta. Terminamos de todo, sí, ya no aguantábamos, hasta ahí llegamos. No nombraremos nombres de los ministerios, pero hubo varios que se distanciaron de nosotros y lo hicieron de una manera modorsa y piadosa, pero dijeron necesitamos distanciarnos y dijimos, lo comprendemos, pero una pregunta simple, díganos qué fue lo que dijimos que fue incorrecto, porque si necesitamos corrección bíblica, la queremos ahora mismo. Y nos dijeron que no habíamos dicho nada incorrecto, entonces la pregunta es por qué no se unen a nosotros. Pero fue la misma respuesta que recibieron de HGTV, no podían señalar algo que habían dicho. Si no hay hombres que apoyan la verdad, ¿se imagina? ¿Cómo es posible? Perdón, me estoy enfadando. Esta es una lucha. Esto es lo interesante. Les pidieron a Pedro y a Juan en Hechos 4 que no hablaran más de Jesús y que fue lo que respondieron. Señor, llénanos de audacia. Eso es lo que necesitamos hoy, porque la audacia sin quebrantamiento nos hace que seamos peleoneros de ambos lados. Primero, necesitamos quebrantarnos de nuestro pecado desde el punto de vista de 2 Crónicas 7:14, y sobre ese fundamento de arrepentimiento podemos levantarnos y no tenemos que intentar nada, simplemente abrir la puerta al león de la tribu de Judá y él se encargará del resto. No estamos aquí para promover nuestras cosas, para promover nuestros libros, programas, ni nada de eso. Estamos aquí para representar el reino de Dios y pelear por él. Eso es todo. Esos muchachos están listos y con valentía y audacia, pero lo que dijo es que me captivó es que se usan espadas en el Medio Oriente y aquí es silencio. De cualquier manera, la voz de los cristianos se ha perdido y no podemos permitir que el silencio sea lo que nos gobierne aquí en América. Tenemos otra pregunta que tal vez usted ha escuchado o tal vez la ha preguntado, pero antes de votar y entrar a votar, queremos preguntar, bueno, ¿qué hago si no me gustan los candidatos? No hay algo que no está bien. ¿Qué harían ustedes si no les gustan los candidatos? ¿Sería una excusa que ustedes han usado antes? Ah, muy bien, muy buen grupo. De hecho, ¿saben? Lo escucho todo el tiempo. Tenemos que elegir lo que es menos mal. No hay suficientes cristianos involucrados en el proceso. Deberíamos tener cristianos preparados y listos para entrar a esos oficios, para no tener que hacer ese tipo de decisiones. Tenemos que tener hombres y mujeres de carácter piadoso. Pero tenemos entonces que buscar a la persona que está más alineada con nuestras creencias. Y no voten por lo que la prensa anuncia más, sino que por quien tenga los valores bíblicos que se acercan a lo que usted cree. Vaya a 123vote.com y comprométase a votar, porque usted va a comprometerse y va a poder hablar con 2 otras personas más para que ellos también voten en estas elecciones de noviembre. Cada voto vale. Ahora vamos a hablar de otra situación clave, que es el matrimonio y el plan de Dios para el matrimonio. Así es que este es un invitado especial que nos va a contar con respecto al matrimonio. Matt Staver, en nuestra coalición, es uno de los decanos de el Liberty Council, el presidente, es aliado y amigo y un defensor acérrimo de la libertad de religión. Así es que este es Matt Staver. Bienvenido, Matt. Gracias por tenerme acá. Mucho gusto, Laila. Empecemos, pues. Entremos desde estas noticias de que la Corte Suprema de Justicia rehúsa hablar del matrimonio. ¿Qué fue lo que pasó y qué significa? Junio del 2013. La decisión de la Corte Suprema fue que fue la gasolina que empezó a incendiar todo eso, pero desde entonces, a nivel de las cortes, no tenemos defensa de matrimonio. Entonces, como 60 casos alrededor del país fueron decididos con respecto al matrimonio y fue una fracción muy pequeña los que estaban en contra. Y en California también fue lo que se logró, pero lo derrocaron con la Proposición 8.
pero todas esas decisiones habían ido bien y luego el caso del 2013 hizo que todas las cortes se fueran del otro lado. Hubo 5 casos que llegaron delante de la Corte Suprema y eso fue lo que incendió la realidad de lo que nosotros consideramos el matrimonio correcto. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como personas regulares a nivel local en nuestras comunidades? ¿Qué podemos hacer a pesar de lo que está sucediendo? Lo que hay que hacer entonces es poner las personas apropiadas en los lugares, en las posiciones de gobierno. También jueces y personas del sistema de justicia que confirman a esos jueces, y también a nivel de estado con el gobernador, porque cada gobernador logra nombrar jueces. Entonces también es a nivel local donde se puede votar a nivel local por los jueces. Entonces no importa si es Corte de Apelaciones o la Corte, esas posiciones son claves y tenemos que poner personas ahí que sean como que fueran referís y no legisladores. Pero hay muchas personas que están diciendo que la Corte Suprema no tomó una decisión y que de verdad tenemos que redefinir lo que quiere decir matrimonio. Hay que ponernos de acuerdo. Eso es absurdo. No podemos redefinir lo que es el matrimonio. Es como redefinir la gravedad. El matrimonio es parte del orden del creador, de Dios, y no fue creado por la religión porque es antes del gobierno de la religión. Nuestra enmienda de constitución simplemente afirma el orden correcto del matrimonio y esta es una línea, Tony y Laila, que no podemos cambiar. Esto sería donde se desarman a nivel de aborto también, donde vamos a sentir la consecuencia. Entonces la iglesia tiene que actuar. Esta va a ser la prueba para si la iglesia no se pone de pie y no se levanta y si lo hace o no. Yo creo que hay muchas personas que están viendo las cortes a nivel de distrito y a todo nivel y están un poco desanimados con respecto a qué es lo que va a suceder en los años que vienen. ¿Qué es lo que ve usted con respecto al futuro? Un par de cosas. Primero, tenemos que ver a los Benham Brothers. Esa es una agenda de intolerancia. Y también el 2004 en Massachusetts, cuando ellos adoptaron los matrimonios homosexuales. Y también a nivel de las obras de caridad de la Iglesia Católica, permitiendo que los niños fueran adoptados por parejas homosexuales. Y también hubo personas que perdieron la habilidad de no pagar impuestos debido a su intolerancia de los matrimonios homosexuales. O si usted decide no hacer un pastel de bodas para una pareja de homosexuales, también tiene que enfrentarse consecuencias. Entonces, esto es algo que influencia a todo nivel, no hay duda. Pero esto no tiene precedencia a nivel de la historia norteamericana. Entonces, esto va a ser algo que nunca se ha visto antes, porque nunca lo habíamos visto en la historia. Pero viendo en Esther, digamos, esa historia, sentíamos que no podía ser peor de lo que había sido, porque el rey mismo había declarado ese decreto. Entonces, este noviembre, cuando votemos, tenemos que pedir que Dios intervenga porque su pueblo oró y después de orar tomaron parte. En esta adversidad, cuando la estamos enfrentando, no importa que no tenga precedente, es la historia de Dios y es hora de que la iglesia ore y actúe para que Dios sea glorificado. Tenemos que hacer cálculos políticos y usualmente no se cuenta con Dios. Pero ahora veamos, 1973, Roe versus Wade, dijeron los de la Corte que de una vez y por todas se iba a ser resuelto. Y yo predico que esto va a ser más importante con respecto a ser pro vida. Eso no va a desaparecerse y va a seguir esta batalla por mucho tiempo. Y tan feo como era y sigue siendo Roe versus Wade, la razón por la que es esto diferente es porque va a forzar que las personas participen y afirmen. Simplemente no van a poder decir no estoy de acuerdo, pero me voy a quedar a un lado, no quiero participar. No, usted va a tener que forzarse bajo pena de ley de afirmar esta situación. Y ahí es donde va a venir esa confrontación de culturas. Así es que gracias por su liderazgo con respecto a la cuestión de la libertad de religión. En el Liberty Council, ustedes han estado defendiendo a los cristianos desde el principio.
desafortunadamente usted va a tener más demanda que antes. Estamos viviendo en un tiempo muy único y la libertad de religión es tan preciosa para nosotras que vemos a nuestros hermanos y hermanas siendo decapitados alrededor del mundo, pero manteniéndose firmes por Cristo, y Dios nos está pidiendo como iglesia que nos pongamos de pie, que nos levantemos, y son tiempos emocionantes en que vivir. Gracias, Matt. Gracias por estar aquí. De nuevo, al pensar los que están perdiendo sus vidas, al mantenerse firme por Cristo, si están teniendo que entregar sus vidas, ¿es mucho que pedir que nosotros hablemos? Eso es lo único que se nos está pidiendo en la iglesia en Norteamérica. Manténgase firme, vote de acuerdo a los valores de Dios, sea luz, sea sal. Vaya al sitio web 123vote.com y comprométase. Ahora, uno de los que colabora con nosotros es Rick Scarborough, Vision America. Quiero que se reúna con nosotros porque hemos estado trabajando juntos con él. Él fue pastor por muchos años y él hizo que su iglesia se involucrara en este aspecto, y ahora le está pidiendo el Señor que haga que muchas otras congregaciones se involucren al nivel de la nación. Mucho gusto de verte. Vamos a entrevistarte un momentito con Jim Garlow, también en San Diego, quien es uno de nuestros anfitriones en uno de los estados. Pero quiero preguntarle, ¿qué es lo que hace que usted se involucre y que rete a pastores? Al ver personas como Ben & Brothers, que de verdad están allí renunciando a fortunas por hacer lo correcto. Pero tenemos un deseo único, y eso es ganar a personas para Jesús. Queremos ver que las personas se salven. Y nuestros hijos fueron invitados a una asamblea y que fue más allá de lo que era una discusión racional, que me encontré teniendo que tomar decisiones muy difíciles, donde yo tenía que decidir si le daba la espalda a Dios o le obedecía. Y para mí no fue fácil la decisión, obviamente, pero fue natural y me sacudió hasta el centro de lo que yo soy como creyente. Pero lo que me dio energía es cuando los de la iglesia se reunieron alrededor de mí, me dieron ánimo, animándoles a los pastores. Es como ellos logran hacerlo, porque los pastores quieren que su pueblo les diga: estamos con usted, hable y nosotros lo apoyaremos. El hecho de que usted se ponga de pie no quiere decir que usted tenga que irse de aquí para allá, de allá para acá. Pero Rick y yo logramos hablar hace unos momentos desde California, porque él está siendo nuestro anfitrión. Entonces platicamos con el doctor Jim Garlow en San Diego con respecto a su papel siendo uno de los líderes como pastores allá. Quiero que vean lo que hicimos. Dr. Garlow, en unos momentos vamos a empezar a involucrarnos a nivel de estado. Si usted es nuestro anfitrión en California, explíquele a nuestra audiencia qué es lo que va a suceder en unos momentos. Va a ser muy emocionante, muy energético, donde miembros de la Asamblea de Sacramento, de nuestra capital, y directores de iniciativa y otro contribuidor de Fox. Y entre los cuatro vamos a tener preguntas, y yo voy a ser coanfitrión con un jovencito de 19 años, y también va a haber un panel de millennials, que son jovencitos que todavía están en la secundaria, y entonces ellos también van a hacer preguntas. Así es que va a ser algo de mucha energía mientras que hablamos de lo que dice la Biblia, de situaciones de la cultura y a nivel social. Rick Scarborough es quien le habla, pastor. Yo me acuerdo desde hace mucho tiempo las personas diciéndome que tenía que conocer a Jim Garlow por cuando fue pastor usted allá. Usted está siendo firme a nivel público desde el púlpito como pastor. Entonces describa de qué se trata y por qué lo está haciendo. En resumen, en el 54 se nos quitó la libertad de expresión desde el púlpito por una ley del Senado que ni siquiera había sido diseñada para impactar a las iglesias, sino que fue diseñada para algo más, pero la consecuencia fue ponerle silencio y ponerle
un límite a los pastores de Norteamérica y hemos pagado un precio muy alto por ello. Entonces, los pastores ahora no pueden hablar de situaciones políticas y sociales a nivel nacional. Entonces, nos nega esa libertad. Entonces, decidimos que los pastores fueran los que reten esta situación, esta enmienda como no constitucional, y queremos hablar la verdad bíblica a la vida del gobierno. Y entonces podemos enviarles por correo electrónico nuestros sermones al IRS, que son de los impuestos. Entonces me imagino que al leerlos deben salvarse los del IRS, pero los pastores deben hacer lo que tienen que hacer. Entonces los primeros 160 años de Norteamérica era lo que hacían los pastores y queremos que los pastores de ahora lo hagan también. Hablemos, Rick, de por qué es que los pastores están deteniendo. ¿Qué es lo que hace que titubeen? Primero que todo, han creído la mentira. Creen que les van a causar problemas a la iglesia y a ellos mismos. Pero además, tienen mucha presión cuando lo logran hacer. Pero si los pastores se quedan silenciosos, la iglesia se va a ir de cabeza. Entonces queremos que hayan pastores que rehúsen darse por vencido y que hablen y con libertad. Ahora, Pew Research, que es una organización de encuesta, hizo esta encuesta con respecto a los pastores hablando. Pero esta encuesta de Pew del septiembre 22 revela que las personas regulares quieren que los pastores hablen de situaciones sociales y políticas y ha aumentado increíblemente. Y las personas que no quieren que hablen ha caído muy drásticamente en los últimos años. En realidad, ahora hay más personas que quieren que hablen que los que no quieren. Es un cambio dramático en comparación con antes y esto ha sucedido porque a través de Norteamérica las personas se dan cuenta que algo no está bien. El 62% de los norteamericanos se dan cuenta que está menguando la situación religiosa y dicen que eso no es bueno. Pastor Jim, eso refleja la realidad de que todos saben que este país no está en su carril correcto y los pastores antes tenían más valentía y audacia. Y queremos que los pastores ahora sean líderes de nuevo a nivel de política en esa arena. De verdad debe ser así. Y lo que es impresionante que George Barna hizo otra investigación y se dio cuenta de que el 90% de pastores admiten que la palabra habla de situaciones políticas y sociales. Y a pesar de que admiten de que sí lo habla, cuando se les preguntó, ¿estaría usted dispuesto de hablar lo que dice la Biblia con respecto a esas situaciones? Menos del 10% dijeron que sí. Eran muy pocas personas, entonces algo está terriblemente mal en este país, donde ha habido 60 años de silencio desde el púlpito y nos ha costado mucho y estamos en un gran problema. Gracias, Dr. Barlow, por reunirse con nosotros. Creo que vamos a volver en unos momentos donde vamos a nivel de los estados en nuestra transmisión. Así es que muchas gracias. Bendiciones, hermano. Sabes, Tony, al escuchar a Jim Garlow hablar, me recuerdo de que no hay muchos poderosos ni nobles que han sido elegidos. Han algunos poderosos y algunos nobles. Y Jim Barlow es un ejemplo de una persona noble porque él es un pastor de una mega iglesia. El Dr. Young es otro, porque son gigantes en nuestra tierra, pero el ejército es el pastor de diario que nunca va a ser visto ni va a ser oído, pero se mantiene firme. Y lo que me encanta del Family Research Council y el trabajo que ustedes hacen es que ustedes le están dando la oportunidad a esos pastores de tomar decisiones y enfrentarse con apoyo a nivel de radio y qué sé yo, pero se mantienen firmes porque ustedes los apoyan y están construyendo este ejército y podemos aún así ver que Norteamérica se salva. Yo creo que tienen razón, pero quiero compartirles algo que yo creo que he compartido con usted antes, pero este amigo está en una posición prominente y no hace mucho tiempo me dijo, ¿por qué los pastores quieren que yo hable de situaciones en televisión, de que no van a predicar desde el púlpito? Y yo creo que eso fue algo muy interesante porque, como usted lo mencionó, los pastores de las iglesias más pequeñas que no están en la radio ni en la televisión lo están haciendo. Así es que si usted es un pastor que está predicando la palabra de Dios, le doy las gracias. Gracias por hacer que sus voces se escuchen y si usted no lo hace, le animo a que se una a los rangos de los que están haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y esos pastores en iglesias pequeñas son mis héroes porque son muy bien educados
Yo me acuerdo de un pastor que tiene una iglesita de 100 en la parte este de Texas. Dios lo llamó a ese lugar, pero él nunca se da por vencido ni se acobarda con estas situaciones. Y yo sé que hay miles más como él, pero que Dios los levante y los apoye. Muchas gracias, Rick Scarborough. Laila de nuevo viene con nosotros y también Sarah Perry, que ella también trabaja aquí con nosotros en Family Research Council y ella es la coordinadora de Common Core aquí y creen de que hablamos de Common Core. Muy bien, así se hace. ¿Qué estamos haciendo, Sara? Porque yo creo que hay muchas personas, especialmente padres de familia, han estado muy molestos con el gobierno federal y diciéndoles a los maestros, esto les deben enseñar a sus hijos. ¿Qué han descubierto? Tienen un derecho de estar preocupados a este nivel porque esto ha sido lo que George Will de Washington Post es una puntita de una onda muy grande que está empezando y ha empeorado desde 1968 con una de esas declaraciones del gobierno que dicta los estándares, que no les están dando un currículum, pero le están diciéndoles cuáles son los estándares que deben alinearse a nivel nacional, que tienen sugerencias de lecturas, sugerencias de maneras de enseñarlo, y eso entonces también causa que se haga una estandarización de las pruebas o exámenes, y eso va a alinearse con las pruebas universitarias del SAT y el PSAT. David Coleman, que fue el arquitecto o el ingeniero de donde vino esta idea del Common Core, ahora está encargado de College Board. Así es que todas las pruebas y todos los exámenes van a estar alineados con el Common Core. Al hablar de este movimiento, yo creo que no están haciéndolo como un currículum nacional, pero estamos viendo que el gobierno federal está involucrándose a nivel local en las aulas y le están quitando la autoridad a los padres de familia. De verdad es una línea muy peligrosa porque hay 3 estatutos federales que van en contra de la 10ª enmienda porque el gobierno federal de verdad no debe involucrarse a nivel de estados. Entonces estamos desechando los estatutos federalísticos y están quitándole la noción de cómo fue que se organizó nuestro país, porque los poderes de los estados, el gobierno federal, usualmente controla a nivel general. Pero el derecho es de los individuos. ExxonMobil, Google y hay otras corporaciones que tienen intereses a nivel económicos. No saben qué es lo mejor para la educación de nuestros hijos. Como padres de familia, ahí es donde tenemos que tener conocimiento y tenemos que tener cuidado. Muchos madres y padres de familia están en contra de esas sugerencias de lectura y hay muchas preocupaciones porque hay muchas lecturas que son cuestionables. Pero ¿qué puede hacer una madre o un padre con respecto a eso, donde se sienten solos en una comunidad al ver este material? ¿Qué pueden hacer a nivel de la comunidad? Lo primero que tienen que saber es que a nivel de académico del Common Core no son suficientes, no son apropiados. Estamos buscando la manera de elevar nuestros niveles de educación, como en Massachusetts, por ejemplo, o en California, donde en matemáticas se logró muchos logros. Pero aparte de eso, de que el gobierno federal se está metiendo en esos aspectos, yo creo que a nivel académico esto va a ser lo peor, porque la literatura clásica fue eliminada al 50%, porque estamos ahora sugiriendo que se lean documentos de conservación de tierra y a nivel ecológico y a nivel de tecnología. Y en realidad se pierde lo que se estudia en inglés, el arte, el concepto de cómo comunicar una idea. Y todo eso se ha desechado a nivel de inglés y ahora estamos concentrándonos en el texto y no está enseñándole nada a nuestros hijos. Y lo que está sucediendo al ver a través del país el movimiento de personas regulares, padres de familia que han dicho, hey, estos son mis hijos, yo me intereso por su futuro, yo no quiero que un burócrata en Washington, D.C. lo haga. Y tienen razón, porque esa batalla alrededor del Common Core
Y en realidad esta tendencia del gobierno federal empezó desde abajo para arriba. Indiana fue los primeros que lo desecharon y eso fue 2 mamás que establecieron una organización que se llama Hoosiers Against Common Core. En sus cocinas decidieron, a nivel académico esto es terrible, y llegaron al estado y el gobernador lo aprobó. Y entonces así fue como otros 4 estados siguieron su ejemplo. Y en Luisiana también no está sucediendo. El poder del individuo es lo que está lográndolo, especialmente las mamás. Cortland, el secretario de Educación, dijo, ellas no están de acuerdo porque son mamás regulares. Y ahora nos damos cuenta de que hasta Nueva York los maestros y los padres de familia están diciendo, no lo queremos y entre todos lo estamos logrando. Creo que las mamás de soccer están pateando más que pelota, ¿cierto? Así es que esta situación tenemos que preocuparnos de ella a nivel de elecciones porque estamos hablando de limitar el gobierno. Tenemos que elegir individuos que tengan claro el papel correcto del gobierno. Creo que la otra pregunta también es, ¿por qué es importante votar? Porque si usted es una mamá, una ama de casa, usted piensa que no puede hacer una diferencia, pero al darnos cuenta en Indiana lo que han logrado, nos emociona. También el siguiente segmento con respecto a los exámenes de medio año. ¿Por qué es importante hacerlo así? Entonces, no vamos a esperar hasta el 2016 para tomar una decisión. Porque decimos, no es una elección presidencial. Eso es incorrecto. Toda elección es importante. Y para los que ustedes se preocupan también de problemas fiscales, ahí es donde se esconden las situaciones de impuestos. Así es que a nivel de estas elecciones es cuando elegimos los miembros del Congreso. En el Senado hay varios lugares a nivel de la nación y ustedes pueden enviar un mensaje a Washington, D.C. eligiendo a los individuos que primero que nada reflejan los valores bíblicos y entienden también la Constitución y cómo limitar el papel del gobierno en nuestras vidas. Así es que, Sara, gracias por venir, gracias por ser parte de nuestra transmisión y el trabajo que están haciendo con respecto a Common Core. Por supuesto que al ver la historia de este país, sí, tenemos que involucrarnos. Pero cuando empezamos a ver el fundamento de oración y de participación de cristianos pidiéndole a Dios, suplicándole por nuestra nación, fue crítico para el fundamento de esta nación y de mantener esta nación. David Barton de Wall Builders es uno de mis favoritos, es parte de esta coalición y logramos platicar con él temprano y tenemos su opinión de lo que debemos hacer. Escuchemos a David. Gracias, Tony. Es importante que cada uno de nosotros y a todos los que podamos incluir participamos en la campaña Me Comprometo. Creo que probablemente todos estamos familiarizados con 2 Crónicas 7:14. Este es el pasaje reconocido en el que Dios promete que si nosotros, quienes somos llamados por su nombre, nos humillamos y oramos y buscamos su rostro y le damos la espalda a nuestros malos caminos, Él oirá desde el cielo y sanará nuestra tierra. Ciertamente la sanidad y salud de América inicia con oración. Las generaciones previas lo tenían claro y al llegar a 1815 había más de 1,400 llamados a oración emitidas por el gobierno. De hecho, John Hancock mismo promulgó personalmente 22 de estas proclamaciones, como esta es un original. Pero Hancock comprendió que la oración por sí sola no era suficiente. No podíamos detenernos después de la oración. En su amonestación a los ciudadanos de esos días les insto, dijo, por todo lo que aman, por todo lo que es honorable, todo lo sagrado, no solo que oren, sino que tomen parte. Debemos buscar a Dios y apelar por su ayuda, pero también debemos hacer todo lo posible para lograr cambiar las cosas. Recuerden, 2 Crónicas 7:14. Debemos orar, pero también dice que debemos alejarnos de nuestros malos caminos y eso incluye nuestra inactividad y falta de involucración. El mantenernos al margen es parte de los malos caminos de lo que debemos darle espalda, particularmente como cristianos en los Estados Unidos. Tenemos que depender de Dios, pero tenemos también que actuar. En primer lugar, esto es lo que hizo que los Estados Unidos fuera libre.
Cuando inició la guerra revolucionaria, no contábamos con capital o bienes y habíamos sido parte de las colonias británicas durante nuestra existencia. Y ahora, a enfrentarnos contra el poder militar más poderoso del mundo con recursos incipientes, Gran Bretaña contaba con una armada formidable. Gobernaban los mares. ¿Qué hacemos entonces? Elegir una propia armada, pero en los primeros años ni siquiera teníamos un gobierno nacional, así es que no había manera de financiarla. Afortunadamente, en 1775, casi un año antes de la Declaración de Independencia, George Washington asumió el reto e individualmente financió 6 buques. Por supuesto, 6 barcos de George Washington no se comparaban con la cantidad de buques en la Armada Británica, pero con eso contábamos. En esos días, todos los buques de la Armada de una nación volaban la misma bandera abierta y visiblemente para evitar un fuego amigo y no hundir sus propios buques. Así es que los británicos tenían su bandera, pero no los estadounidenses. Éramos nuevecitos, no teníamos bandera. ¿Cómo íbamos a reconocer nuestros buques? Fácil. Creamos nuestra primera bandera. De acuerdo a archivos oficiales, la bandera tenía un trasfondo blanco con un pino en el centro e incluía el lema "Súplica al cielo". Esta fue nuestra primera bandera y ondeó en nuestra armada. Un año después de que se firmó la declaración, el estado de Massachusetts forjó su propia armada y esta también fue la bandera que adoptaron para ella. Luego el ejército de Massachusetts adoptó esa bandera para su infantería con un lema similar: "Súplica a Dios". Como lo indican estos lemas y banderas oficiales, dependíamos de Dios abiertamente. Pero eso no era todo. Ese era solamente el primer paso. Como John Hancock había instado, oramos y actuamos. Esta misma combinación de oración y acción fue lógica para muchas generaciones siguientes en Norteamérica. De hecho, un siglo y medio después de la Revolución, Teddy Roosevelt escribió un libro titulado "Tema a Dios y tome parte". Como Teddy explicó, pero además de temer a Dios, es necesario que estemos dispuestos y listos a tomar parte. El hombre que no pueda participar es un fastidio para la comunidad, una fuente de debilidad, anima a los malhechores y es una carga adicional para los hombres que desean hacer el bien. Si él no puede tomar parte, entonces alguien más debe hacerlo por él. No hay razón por la que los cristianos temerosos de Dios sean una carga para otros, especialmente para la nación en general. Necesitamos tomar el reto y cargar nuestra propia carga. Como personas temerosas de Dios tenemos voz. También contamos con un sinnúmero de personas, pero si seguimos en silencio e inactivos, no podemos culpar a nadie más por los resultados. Así que tenemos que apelar a Dios, pero también debemos actuar. Y de esto se trata la campaña Me Comprometo. David tiene toda la razón. Eso es de lo que se trata esta campaña Me Comprometo, oración y acción. Tengo una réplica de esa bandera en mi casa debajo de la bandera nacional porque creo que ahí es donde debemos estar como nación. Debemos apelar y suplicar a Dios del cielo por el futuro de nuestra nación, pero no es solamente oración. Oramos y luego con esa audacia que nos dio la oración, tomamos acción y tomamos parte. 123vote.com y nos reta a hacer lo mismo. Parte de esa acción también es el votar nosotros mismos y lograr que otras personas lo hagan también. Es también el hecho de que tenemos que compartir ese mensaje con muchas otras personas para multiplicar el voto. Al hablar con personas también con respecto a estas cosas importantes para nosotros como cristianos y para nuestra nación, hay otras personas que me dicen solo voto republicano o solo voto demócrata. Y estamos así afiliados con ese partido, pero tal vez nuestro partido no está afiliado con las creencias nuestras. Yo no creo que debemos seguir un partido político. De hecho, yo animo a que la iglesia, como personas individuales, tenemos que influenciar la estructura de nuestros partidos. No importa lo que sea, pero también tenemos que representar los valores de Dios a nivel político. Pastores, iglesias no tienen que alinearse con un partido porque no estamos como un accesorio de ellos, porque la iglesia es la conciencia moral de este país y tenemos que establecer los niveles y estándares de acuerdo a los valores y estándares bíblicos. Yo he apoyado a candidatos demócratas porque
Ellos son cristianos, demócratas, pero yo no los he visto, me dice usted. Bueno, yo he tenido dificultad encontrando cristianos a nivel republicano. Tenemos que votar por el individuo que represente valores bíblicos en una campaña, no importa cuál sea su partido, porque no queremos ningún partido que piensen que tienen derecho al voto cristiano. El voto cristiano va a ir con los candidatos que tengan una alineación con las verdades bíblicas. Así es que no se olviden que no es con respecto a partidos, sino que también tenemos que guiar al partido por los que nosotros nos gusta, de acuerdo a nuestros valores. Y tal vez empezamos otro partido, tal vez. Vamos a tener una fiesta aquí, al fin y al cabo. Vamos a empezar a cerrar esta noche, esta primera parte, y hablar de nuevo de la libertad de religión. Y no puedo enfatizar suficientemente lo importante que este problema de la libertad de religión es en este país, porque ya hablamos de la libertad de adoración, pero la libertad de adoración no es lo mismo de lo que los fundadores de este país tenían en vista con respecto a la libertad de religión. Podemos vivir nuestra vida de acuerdo a nuestra fe y eso es lo que está bajo ataque en este país y por eso es que estamos viendo la persecución de los cristianos en otras partes. Aquí en uno de estos congresos en Washington, D.C. tuvimos a la esposa del pastor Said Abedini, que ha estado cautivo ya 2 años en una prisión en Irán. Nogme Ahmadini estuvo allí en ese congreso y quiero que escuchen lo que ella dijo en ese congreso. Yo estoy orgullosa de Said por mantenerse firme en su fe y la fe a pesar de tortura y golpizas en una de las peores prisiones del mundo, siendo transferido de una prisión a una prisión de exilio, siendo establecido en custodia por asesinato y sufriendo. Pero tengo que decirles que, como les digo yo a mis hijos, Jesús vale la pena. Él es tan real. Él vale el dolor y el costo de este sufrimiento. Yo quiero darle toda la gloria a Él porque Dios, Jesús es tan increíble, tan impresionante. Cuando yo estaba en Irán, yo conocí a Said. Yo me fui pronto después del 9/11. Tengo casi 30 años de estar acá. Vine como niña y Norteamérica me dio la libertad de elegir a Jesús. Y, ¿saben? Eso fue algo que yo aprecio tanto. Siempre he creído que mi gobierno iba a respaldarme en cualquier momento que se violaran mis derechos, se me iba a proteger y mi libertad. Y me he sentido tan decepcionada, más allá de los que les puedo expresar en los últimos 2 años de ver tanto silencio y falta de acción. En estos últimos 2 años, en cuando Said no ha roto ninguna ley, sigue sufriendo en esa prisión y siento que fue abandonado por mi gobierno. Y honestamente, estos últimos 2 años me he sentido como que ya no puedo. Necesito traerlo a casa, ya no sé qué más hacer. Espero poder conocer y hablar al ministro de Relaciones Exteriores y al presidente, pero ni siquiera he recibido una llamada diciéndoles te apoyamos, esto es importante para nosotros. Eso me decepciona porque yo lo valoré tanto de Norteamérica, esa libertad de elegir mi propia religión sin temor a la muerte o a persecución. Mis hijitos hicieron un video en casa y quiero que ustedes vean este video que yo hice en casa y quiero compartirlo con ustedes porque creo que ustedes deben escuchar de mis hijos. Mi corazón llora porque le hace falta a mi papi y cuando duerme llora. ¿Y cómo sabes que está llorando? Porque lo siento. Yo oro y pido que él vuelva a casa, pero él todavía no está de vuelta. La mayor parte de días es difícil aún levantarme al darme cuenta que mi esposo está sufriendo en una prisión en Irán. Mi hija acaba de celebrar su 8º cumpleaños y la última vez que lo celebró con su papi tenía 5.
y yo les pido que continúen orando por nuestra familia mientras que continuamos esta pelea, esta batalla. Traer a Said a casa es una batalla muy difícil. A veces ha sido demasiado dura para mis hijos y para mí. Así es que gracias y Dios los bendiga. Sabes, Tony, Nagme, el testimonio es impresionante porque su esposo ha estado sufriendo y tenemos mártires cristianos a través del Medio Oriente que han estado siendo los que se les preguntan por ISIS, ¿eres cristiano? Y al decir que sí, los matan. Y yo creo que me inspira y nos debe dar ánimo y retarnos. Aquí en los Estados Unidos tenemos algunas libertades que están bajo amenaza, pero no estamos bajo amenaza de muerte, como lo están nuestros hermanos y hermanas en otras partes del mundo. Y que estamos haciendo no solo por nosotros, sino por los bebés que no han nacido y las personas en otros países. Y el votar es algo tan pequeño que podemos hacer el 4 de noviembre. Pero también tenemos que mantenernos firmes y participar en nuestras comunidades a nombre de los que están sufriendo y los que estamos acá. Creo que sí, Laila, si ustedes piensan que están muy ocupados o desinteresados, quiero que piensen en Nagme y sus hijos, porque las elecciones tienen consecuencias y nuestro gobierno ha perdido su voz con respecto a los perseguidos a nivel religioso. Tenemos que poner a personas en el gobierno que tengan eso claro, porque es un derecho fundamental. Y como hay norteamericanos como Said Abedini, el pastor que está en una prisión en un país extraño, él tiene que saber que no está solo. Estamos firmes con él, nuestros votos están con él y hay otras personas a quienes estamos dispuestos a invitar a que se unan a nosotros porque podemos ser más fuertes juntos. Quiero que oren, por favor, les animo a que oren por el pastor Abedini y su familia. En el sitio web tienen información de cómo pueden orar por él. Y ahora vamos llegando a cerrar nuestra primera hora y estamos transicionando a nivel de estados. En la parte baja de nuestra página web, iPledge Sunday 2014, pueden conectarse con los lugares locales. En estas reuniones locales van a estar orando por el pastor Abedini y si por casualidad usted está en un estado que no tiene una reunión del estado o una transmisión, reúnanse con los de California y el Dr. Barrow porque tienen un programa fantástico con quien pueden unirse. Quiero darle las gracias a los que están aquí como parte de este programa esta noche, pero hubo muchos otros. 40 organizaciones distintas reuniéndonos para tomar este mensaje a cristianos a través del país. Le damos gracias a los de política a nivel de los estados, de las coaliciones y les digo, quiero advertirles a los de la izquierda, no nos vamos a desaparecer en ningún momento.